William Rathje. William Rathje era voy a usar un término que quizás nunca ha escuchado, basurólogo. Él antes se identificaba como un arqueólogo, pero los arqueólogos dijeron que él no hace lo que ellos hacen. Un arqueólogo estudia instrumentos, o aún podríamos decir basura de una sociedad del pasado, lo que dejaron atrás, y muchas veces los que desperdician o tiraban. Y los arqueólogos estudian esas cosas y determinan o investigan o aprenden cosas acerca de esa sociedad que están investigando. Y siempre se trata con cosas del pasado, de antigüedad, de un tiempo muy atrás. La diferencia con William Rathje era que él hacía lo mismo, pero con la sociedad de un tiempo más corto. Quizás, por ejemplo, él estudiaba la basura de gente de una sociedad quizás de los 1950s, 60s, 70s. Así que los arqueólogos decían, no estás estudiando cosas que no son muy antiguas, son más presentes, así que tú no serías un arqueólogo, serías un basurólogo. Estás estudiando basura de la gente más moderna. Y es precisamente lo que él quería hacer y lo que él decidió hacer. Él falleció en 2012, pero su vida era dedicada a estudiar la basura de diferentes dumpes, si le queremos llamar así, a basureros, lugares donde la gente lleva su basura. Y él iba a diferentes estados, diferentes ciudades, para nomás estudiar la basura de ellos, pero escarbaba para poder llegar a diferentes décadas, para ver y aprender diferentes cosas acerca de ellos. Él analizaba lo que diferentes grupos de personas consumían y podía aprender características de esas personas, como cuáles eran sus hábitos de comer, estilos de vestir, niveles económicos. Pudo aprender que el hogar al promedio desperdicia 10 a 15% de su comida sólida. 10 a 15% de nuestra comida la tiramos, la desperdiciamos. El estadounidense al promedio produce media libra de basura por día. También se dio cuenta que la basura se descompone muy lentamente, más que lo que él pensaba. Uno piensa, ¿verdad?, que uno tira su basura, comida, y que lo llevan al dumpe y que se va a descomponer rápidamente porque ahí está en la basura. Pero dice que pudo encontrar a un bistec. Esto era en 1992. Encontró un bistec que se había tirado en 1973 y todavía estaba entero. Periódicos de los 1950s que no se habían deteriorado, porque estaba tan compactado que el oxígeno no había llegado a estas cosas. Las caras de ustedes se ve chistosa. No sé si podrían ver sus caras. ¿De qué estás hablando? No sé, no me quise reír, pero me dio risa. Pero este señor viajaba a la nación para escarbar dumpes, para sacar y aprender información de la sociedad. Lechuga que todavía estaba entera de años antes. Lo que es interesante de este hombre, y más que sus caras, es que este hombre miraba algo diferente que lo que nosotros aún nos imaginamos a pensar en basura. Lo que nosotros miramos o vemos como basura, él miraba como valioso. Él miraba lo mismo que nosotros miramos, pero con otros ojos. ¿Qué si nosotros cambiáramos cómo vemos lo que determinamos que es basura y cae en nuestra vida, o nos cae encima a nosotros? La basura le llamamos basura. A lo que le llamamos basura es algo que no tiene valor. Y muchas cosas que pensamos que no tienen valor en nuestra vida, la realidad es que sí tiene significado. Cosas que no tienen valor en nuestra vida son cosas como
tráfico, cuando se descompone el carro, cambios de planes que se habían anticipado por buen tiempo, facturas o biles, el desempleo, traiciones, tragedias. El basurólogo encuentra tesoro en lo que es basura. Y si vemos y estudiamos e investigamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Cristo hacía lo mismo. En la calamidad, Cristo encontraba oportunidad. Él miraba lo que otros no miraban, y por esa razón, Él encontraba lo que otros habían pasado por alto. Cristo nos dijo lo que leímos hace un momento: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Antes, y es interesante, si está su Biblia abierta a este capítulo, antes de hablar del tesoro y del ojo, Cristo habló de la oración y del ayuno. Nuestra comunicación con Dios y la frecuencia y calidad de ese tiempo influye en nuestro corazón para poder comenzar a valorar las cosas que Dios valora y para poder ver las cosas correctamente a cómo deben ser vistas. Eso influye en lo que valoramos y cómo vemos la vida. Como vemos la vida determina cómo vivimos la vida. Como vemos la vida determina cómo vivimos la vida. Pero lo impactante del Señor Jesucristo es que no solamente daba lección y enseñaba, sino que lo vivía. Si puede ir conmigo a Mateo 26. Mateo 26 y versículo 46. Vamos a ir al momento donde el Señor está en el huerto de Getsemaní. Ya ha orado 3 veces pidiéndole al Señor: Señor, si es posible, que pase esta copa de mí, pero si no, que su voluntad se lleve a cabo, ¿verdad? Y estaba sudando como gotas de sangre. Y venía y se acercaba a su círculo íntimo de Pedro, Jacobo y Juan, y pidiéndole que oraran con él, pero siempre los encontraba dormidos. Y al fin dice: bueno, ya duerman, están cansados, ¿verdad? Pero ya va a venir el que viene por mí. Llegamos a esa escena. Mateo 26, 46 dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Si describimos la situación, se podría describir con una sola palabra. Nosotros diríamos, si estaríamos en esa situación, si nos encontraríamos en la posición de Cristo, diríamos: fue un día terrible. Nada bueno sucedió en este momento, en este huerto. De veras que fue algo en realidad difícil, ¿verdad? Una tragedia en realidad.
no tuvo valor para mí. Por tanto, todo lo malo que me pasó ese día fue como basura. En esta escena no se encuentra valentía, no se encuentra carácter cristiano, sino lo que se encuentra es engaño, traición, cobardía, nada bueno. Si podríamos describir, si fuéramos un observador observando de lejos la escena, podríamos, y si alguien nos preguntara ¿qué es lo que vistes ahí? Podríamos decir, si pudiéramos tener acceso a toda la información y el trasfondo de la relación entre el Señor Jesucristo y los discípulos, los apóstoles, podríamos decir, bueno, a lo que yo vi a ver la escena, es que la oración no se contestó, la oración del Señor Jesucristo. Para el observador podría haber escuchado la oración del Señor Jesucristo, de que estaba pidiendo, ¿verdad? O estaba en agonía y aflicción y estaba demasiado triste. Y por eso que seguía buscando el apoyo de sus amigos, de su círculo íntimo, que oraran por él y le fallaban. Y al parecer Dios no contestó esa oración. Pero aún a conocer un poquito más del trasfondo, a un tiempo más atrás, más antes de este huerto de Getsemaní, aún con saber cierta información de cómo llegó a escoger estos apóstoles, podría decir, aún así no vemos que Dios contestó la oración. En Lucas 6, versículo 12, Dios nos lleva a un momento íntimo entre el Señor Jesucristo y el Padre, donde Cristo está preparándose para escoger los hombres que Él va a llamar apóstoles, sus discípulos, en quien Él va a entregar su vida para invertir en ellos. Y Él quiere ser sabio, no quiere escoger erróneamente. Quiere la sabiduría de Dios para saber a quién señalar y escoger y decirle, mira, tú serás mi discípulo personal y voy a invertir mi vida en ti y tú me seguirás y vas a ver cosas que nadie más va a ver. Vamos a ir a lugares donde nadie más va a ir y vas a ver cosas personales, íntimas, milagros que nadie más jamás va a poder ver. Así que dice en Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche, porque era una decisión tan importante que no podía nomás tomarla a la ligera. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Se ha puesto a pensar y analizar ese hecho? Eso me impactó a mí, de que Cristo no tomó esa decisión impulsivamente, no la tomó a la ligera. Él oró y oró toda la noche, pidiéndole al Señor dirección, sabiduría, guía. Señor, quiero escoger estos hombres que van a transformar este mundo. Y quiero que me enseñes cuáles son sus nombres, cuáles son las personas indicadas. Y uno de ellos fue una contestación a la oración que le presentó al Señor. Y esa persona llegó en la forma de Judas Iscariote. Wow. Él fue respuesta a la oración. Judas Iscariote. Él oró: Señor, yo no me quiero equivocar. ¿Quiénes son? Y dice el Padre: Judas Iscariote. Yo hubiera dicho: Dios le falló, Dios no contestó esa oración. Cristo oró por los 12, pero Dios le mandó 11 y se equivocó con uno. Pero como lo vemos nosotros, esa oración no se contestó. Y fue precisamente ese el que lo entregó. Él oró por él. ¿Quién será? Y Dios dice: Dios no contestó. Así se ve. Y Mateo 26, regresando a Mateo 26, versículo 47, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas,
uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Luego versículo 50, si brincamos poquito más adelante, dice: Jesús le dijo: amigo, ¿a quién vienes? Entonces acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Alguien por quien él oró y pidió la sabiduría de Dios, y Dios le manda a este hombre, y fue precisamente ese el que lo arresta y lo traiciona. Podríamos decir, a nuestra vista Dios no contestó la oración. ¿Y cuántas veces hemos orado y algo sucede en nuestra vida? Pensamos: Dios no escuchó mi oración. Señor, pedí esto y me mandaste esto. Fue completamente lo contrario de lo que yo te pedí. Señor, ¿cómo es que puede ser justo? ¿Y cómo es que, yo no sé, Señor, quizás tienes un sentido de humor que yo no entiendo? Quizás tú te estás riendo en el cielo, pero yo no le encuentro gracia, Señor, que yo pedí esto y tú me mandas esto. ¿Es un chiste o es una broma o qué? Porque yo no le entiendo, Señor. ¿Cómo es que pido esto, pero esto es lo que resulta? Y podemos pensar: Señor, tú no escuchas la oración. Señor, no, a lo menos no escuchas mi oración. Yo no sé, yo leo que las oraciones de los santos son como incenso que llega a tu presencia y que es un olor fragante a ti, pero mis oraciones como que nomás topan el cielo. Yo no sé qué es la diferencia. Yo no sé por qué no puedo tener acceso al cielo como otra gente. ¿Por qué es que mis oraciones no llegan a tu presencia? ¿Por qué no es que no contestas mis oraciones? Así lo vemos. ¿Qué sería otra observación de esta persona observando de lejos? Quizás sería: bueno, su servicio fue infructífero. Su servicio como que no dio fruto. Yo vi a este hombre invertir hora tras hora tras hora en ayudar a la gente. Yo lo miraba madrugar, yo lo miraba desvelarse. Yo miraba que él daba lo que él era y lo que él tenía. Y pues él enseñaba, él hacía milagros, él lloraba con la gente. Yo no sé, pero ahora veo a esta misma gente aquí en este grupo que llegó a Getsemaní, a huerto de Getsemaní. A los que él vino a salvar lo están arrestando. Se ha puesto a pensar, cuando uno piensa en el grupo que llegó a arrestar al Señor Jesucristo, como cuántas personas se imagina que hubo en ese grupo. Yo no sé de usted, pero a lo menos yo en lo personal, cada vez que leía esa porción, me imaginaba yo unos 20, unos 30 de personas, ¿verdad? 20, 30 personas que llegaron como un grupo, ¿verdad? Con palos y así, bates, yo no sé, ¿verdad? Cuernos de chivo, pero llegaban nomás. Yo me imaginaba unos 20, 30. Pero no fue así. Juan, en el libro de Juan, capítulo 18, nos da un poquito más información. Juan 18:1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Cristo era fiel y constante en su vida espiritual, y sabían dónde encontrarlo. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Una compañía. Y nos dice en versículo 12 de capítulo 18: entonces la compañía de soldados, siquiera había una compañía de soldados, y luego el tribuno y los alguaciles de los judíos, más los fariseos también, principales sacerdotes, prendieron a Jesús y le ataron. Así que había la compañía y luego otras personas también con sus grupos. La palabra compañía es una palabra que en realidad pues quizás nunca va a escuchar o usar jamás en su vida, pero la palabra es peira, así se dice en el griego, ¿verdad? Pero tiene un significado: una décima parte de una legión. Una décima parte de una legión. En Hechos capítulo 10, Dios nos dice de un hombre que se llama Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía,
llamada la Italiana. Un centurión estaba a cargo de 100 personas. Él era centurión de la compañía, era una parte de la compañía. Él era responsable por 100 hombres, que era parte de la compañía llamada la Italiana. Así que vemos que a lo menos era más de 100 personas en ese grupo que fue a arrestar al Señor Jesucristo. Se dice que podría haber sido desde 200 personas a 1900 personas ahí presentes. Tanta gente así para arrestar a un hombre que nunca había demostrado ningún rasgo de violencia. Al más o menos, dice, al promedio eran como 600 hombres, aparte de los demás, los alguaciles, los sacerdotes y fariseos. Entonces, wow. ¿Y por qué es impactante ese hecho? Porque en todo ese grupo no se encontró ninguno que defendió a Cristo. Tantos que vieron milagros de Él. Alimentó a 5,000 hombres. Algunos pudo haber estado ahí o haber sido de ese grupo en alguna ocasión, o que escuchó lo que estaba haciendo para ayudar a los ciegos, los sordos, los mancos, cojos. 600, 500, 1900, yo no sé, pero había bastantes personas, y ninguno de ellos defendieron a Cristo. Lo dice así Mateo 26, regresando a Mateo 26, a la cena aquí de huerto de Getsemaní. Mateo 26, 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Cada día me sentaba con vosotros enseñando. Había una instrucción personal. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Cada día Él llegaba, se sentaba, les enseñaba, como que había preguntas, había respuestas, había un diálogo, había una relación personal donde les enseñaba y contestaba preguntas y tomaba el tiempo para invertir en ellos. Cada día, dice, me sentaba, estaba relajado, no era un momento tenso, me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Él reconocía a gente que estaba allí. Lo reconocía personalmente, individualmente. Y ninguno de ellos se paró a decir: hey, está mal lo que estamos haciendo. Hey, no debemos hacer esto. Hey, ¿qué estás pensando? ¿Por qué lo estás tratando así? ¿Por qué tenemos antorchas, linternas, armas, palos? ¿Por qué tenemos estas cosas? Ninguno tuvo la espina dorsal para decir: esto está mal. Ninguno. Después que ayudó a tantos, los milagros, las enseñanzas, ¿y qué fruto vemos aquí? Al parecer, no hay fruto. Ninguno declaró que Cristo era inocente, nadie lo defendió. Quizás podríamos decir, bueno, es que la mayoría de ellos no trataron suficiente con el Señor, aunque dice que cada día. Pero quizás podríamos decir, quizás lo conocían de lejos, no se había forjado una relación íntima, personal, donde se pudo tener un cariño para con Él. Está bien, pero ¿qué es de los 12 entonces? O quizás los 11, porque Judas ya le había dado la espalda. Podríamos decir, bueno, pues Pedro sacó la espada, pero era una cosa defenderlo físicamente, pero ¿quién estaba ahí para defenderlo en palabra? Y decir, y defender su carácter, y decir, no, ¿por qué lo vamos a tratar así, como un criminal? Nos dice en versículo 56: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos. No solo Judas, sino que todos. Juan, Mateo, Simón, Pedro, Tomás, Andrés, todos. Si vemos en Mateo 26, versículo 35,
Cuando Cristo le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces, Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos huyeron, y esos todos habían dicho que todos dijeron lo mismo. Todos seremos leales, Señor, pero todos huyeron. El observador, ¿cómo podría describir este momento, esta escena? Oh, pues vemos traición, vemos rechazo, vemos nada de valor, basura. Qué día tan terrible para este hombre que le llamaban Cristo. Y quizás podemos experimentar días donde nosotros decimos: yo no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ayudo, trato con gente, trato de hacer lo correcto, ¿verdad? Estoy invirtiendo en mis hijos, estoy haciendo esto, le doy dinero a gente, ayudo con esto, y soy responsable, y hago esto y esto y esto. Y escuchamos de padres que abandonan a sus hijos, escuchamos de infidelidad, escuchamos de hijos desobedientes, escuchamos de empleados deshonestos. Todo eso experimentó Cristo en una noche. Una noche. Él oró, a lo que podemos ver nosotros, ninguna respuesta del cielo, ninguna ayuda del pueblo, ninguna lealtad de sus amigos. Basura, basura, basura. Podríamos decir: wow. El observador diría: yo no vi nada de ganancia ahí, yo no vi nada positivo en este momento de esta escena. Pero lo interesante, cuando comenzamos a ver las cosas a través de los hijos de Cristo, podemos preguntarnos: ¿qué vio Cristo? No es que no vio la basura él, porque sí lo vio, sino que no fue limitado a solo ver la basura. Vio lo bueno en lo malo, el propósito en el dolor y la presencia de Dios en el problema. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer nosotros, a ver el tesoro en la basura. Necesitamos esa visión. Vivimos en un mundo lleno de basura. Nos cae basura encima todos los días, parece. A veces parece que oramos y Dios nos manda un Judas. Él, Señor, ¿por qué Él? Soñamos una cosa y producimos otra. Somos traicionados también nosotros. Se nos da, ¿verdad?, una bolsa de basura que está llena de cosas inoportunas y dolores. Y la pregunta es, la cual nos hace el Señor: ¿qué vas a hacer con esa bolsa? Muchos de nosotros queremos tomar esa bolsa y esconderla, ¿verdad?, para que nadie mire la basura. La queremos pintar verde y la ponemos en el pasto para que nadie se dé cuenta que está allí la basura. La queremos ocultar, la queremos pintar, la queremos, ¿verdad?, disfrazar. Pero ¿qué es lo que pasa con basura? Comienza a oler. Se comienza a ver los efectos de la basura si solamente lo escondemos. No vamos a engañar a nadie, porque tarde o temprano va a apestar. Se va a ver. Lo que Dios nos dice: mira, tienes que encontrar lo bueno en lo malo. Todos batallamos con eso, porque todos queremos fijarnos en la superficie, a cómo se ve a la primera vista, y llegar a una cierta conclusión. Y he cometido ese error yo también, y que muchas veces no nos esperamos para nomás dejar que Dios desarrolle lo que está pintando. Y llegamos a una conclusión acerca de lo que está pintando el Señor. Quizás antes, ¿verdad?, había, no sé si a algunos les tocó ver este señor, un pintor que salía en la televisión, ni sé en qué canal, ni sé su nombre, nada, pero un señor con un afro, pelo chino, ¿verdad?, pero bien chino y grande, un americano. A ver, ahí tenía diferentes pinturas y él
Decía, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? A ver. Y comenzaba con algo y a veces se equivocaba. Oh, no salió bien, pero no. Va a ser un pajarito, y lo convertía delante de tus ojos. No parecía un pajarito, de repente él lo hacía que pareciera un pajarito. Y wow. Y quizás a veces estaba pintando una cosa y uno comenzaba a tratar de adivinar, oh, va a ser esto, y salía otra cosa. Wow, yo no esperaba eso. Y muchas veces lo que Dios hace en nuestra vida, que comienza a pintar una cosa y pensamos, oh, ya sé lo que es esto, y de repente es algo maravilloso y bello. Decimos, ya me estaba quejando lo que yo pensaba que Dios estaba pintando en mi vida, porque yo había llegado a una conclusión. Oh, ya sé cómo corre el agua aquí, yo sé lo que está pintando, yo ya llegamos a cierta conclusión, pero somos muy impulsivos y nos quejamos de algo que Dios ni ha terminado todavía de pintar. Y solamente vamos a encontrar lo bueno en lo malo si solamente esperamos en Dios y confiamos que Dios sabe lo que está pintando. Y sus pinturas de arte son perfectas. Él encontró lo bueno en lo malo. Cuando pensamos en Judas, pensamos en un ladrón. En Juan 12, versículo 4, después de que llega esta mujer a perfumar, a derramar su perfume sobre los pies del Señor, dice que comienza a enjugar sus pies con su cabello, el cabello de esta mujer. Judas dice en Juan 12:4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía, le robaba, le sacaba de lo que se echaba en ella. Esta fue la respuesta a la oración que hizo el Señor Jesucristo. Y yo no sé, me imagino, yo y tú a escuchar los 12, ¿verdad? Y escogeríamos los 12 que Dios señaló. Yo y tú no sabríamos el futuro de cada uno de ellos. Y diríamos, bueno, pues esto es la voluntad de Dios, cada uno, los 12. Pero la diferencia es que Cristo, yo no sé, como ser humano, yo no puedo imaginar lo que Él pensó a escuchar Judas Iscariote. Porque la diferencia es que Él ya sabía todo el futuro y sabía su carácter. Él lo conocía desde su nacimiento. Él sabía todo de él. Él ya sabía a lo que se iba a inclinar. Y aún así lo escogió. Este hombre vivió en la presencia de Dios, Judas Iscariote. Vio los milagros y no cambió. Decidió seguir el dinero. Escogió el dinero y no al Salvador. 30 piezas de plata escogió sobre el Salvador. Era ladrón. Pero ¿cómo le dice el Señor Jesucristo el momento que Él llega al huerto de Getsemaní? Regresamos a Mateo 26 otra vez, versículo 50. Fíjese cómo le dice. Ya que el Señor Jesucristo no era como nosotros, sarcásticos. ¿Verdad? Cuando Él dice algo, porque lo está diciendo sinceramente. Versículo 50 dice, y Jesús le dijo, ¿cómo le dice? Amigo. Él no fue sarcástico. Nosotros diríamos, ¿qué quieres, amigo? No, el Señor lo está diciendo de todo corazón. Amigo. Imagino que le rompía el corazón a verlo comenzar a cumplir con lo que él ya sabía que iba a suceder. Pero él desde el principio lo miraba como un amigo porque le invirtió su corazón, su vida. Él sabía lo que estaba por venir, pero aún así decidió amarlo y dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes, amigo? Él sabía que algo estaba sucediendo dentro de él, o que había sucedido más bien,
y que había sido influido, poseído por algo ajeno, y que él decidió darle control a alguien ajeno, y que había algo mucho más al fondo que lo que se podía ver. En Lucas 22, versículo 52, acerca de la misma escena. Lucas 22, 52 dice: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Trayendo nuestra mente a Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no era contra Judas, era algo superior a él, era algo más potente que él, era algo ajeno a él. Dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos hace entender, nos hace ver el Señor que Él se entregó y dejó que el Satanás tomara control de Él. Pero la persona, el individuo, Judas, aparte de la influencia y posesión de Satanás, dijo: amigo, mi lucha no es contra ti personalmente. Mi lucha es contra una potestad mucho más poderoso que tú has dejado que te controle. Yo te amo a ti, amigo. ¿Qué viniste a hacer? Vio lo bueno en lo malo, amigo. Hermano, ¿podrías ver a esa persona como amigo? No, pastor, yo no puedo. Yo sé que tú no puedes, pero podría hacerlo Dios en ti, con otros ojos, no con tus ojos, donde solamente nos enfocamos en la basura, sino ver el significado más allá y ver algo bueno, a decir: Dios puede hacer algo. Mi Dios es todopoderoso, y yo puedo dejar que Dios lo convierta en alguien que pueda ser amigable, que Dios pueda hacer algo. Pero es que no dedicamos el tiempo y no tenemos la energía y no queremos hacerlo en realidad, y dejar que Dios haga de alguien un trofeo de gracia, a decir: Él puede. Cantamos: Él puede, yo sé que Él puede, pero no lo creemos. Dijo: amigo. Cristo reconoció quién era al fondo y pudo ver lo que estaba sucediendo. Por supuesto, ¿verdad? No estoy diciendo, ¿verdad?, que le dé a alguien confianza que no se ha ganado, pero digo, podemos orar y tratarlos hasta un punto, ¿verdad?, a lo menos con respeto, y tratarlos como un amigo hasta un grado, ¿verdad? Y dejar que Dios haga lo demás, entendiendo que mi batalla, mi lucha en realidad no es con Él personalmente, sino con el enemigo que está influyendo, con el enemigo a quien se está prestando. Pero mi lucha es espiritual, así que yo tengo que luchar espiritualmente y no maltratar a la gente, sino llevárselo al Señor. ¿Cómo respondió? ¿Cómo vio las cosas el Señor Jesucristo? Encontró propósito en el dolor. Encontró propósito en el dolor. Cuando ellos llegan a Él, al huerto de Getsemaní, con armas, linternas, antorchas, palos, y quieren defenderlo con espada, quieren protegerlo. Él les dice a Pedro: mira, guarda la espada, porque si vas a vivir por la espada, vas a morir por la espada. Dice: no vamos a vivir así. No nos defendemos como antes nos defendíamos. No es que luchamos como antes luchábamos. Nuestra lucha no es necesariamente con algo físico, sino es algo espiritual. Así que guarda la espada. Y luego dice en versículo 54: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? De que es necesario que así se haga. ¿Cómo entonces cumplirían las escrituras? Dios permitió lo que está permitiendo. Dios me trajo aquí
sabiendo que yo tomaba tiempo con él, y luego mandó a Judas, entendiendo que yo paso tiempo con el Señor cada día aquí, y pues me lo mandó. Si Dios no quería que él llegara aquí, me lo hubiera estorbado, no lo hubiera dejado, y Dios permitió que él llegara a mí, y con esta multitud de gente, cientos de personas. ¿Y cómo se van a cumplir las escrituras? De que es necesario que así se haga. Y versículo 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Cristo decidió ver la lucha presente como algo necesario de un mayor plan, que era una pieza solamente de algo mucho más grande que ese momento. Más que, aunque Dios nos llama a vivir día en día, ¿verdad? Y que nos da las fuerzas conforme al día, pero Él está trabajando algo que es mucho más grande que un día. Y Él ve todo el panorama, y Él sabe por qué permite algo aquí, aunque nos duele, aunque nos confunde, aunque no sabemos por qué está sucediendo. Pero tenemos que confiar: Señor, usted está haciendo algo, entendiendo que lo que sucedió aquí tiene algo y todo que ver con lo que va a resultar acá, y que Dios tiene que cumplir. Y yo no sé por qué me está haciendo esto aquí, pero yo sé que su plan es que yo llegue a ser alguien completamente diferente acá, y para que yo llegue a ser esa persona acá, tiene que suceder esto aquí. Y a nadie le gusta crecer, a nadie le gusta el cambio, pero Él vio la lucha presente como algo necesario de un mayor plan, un plan mayor. Vio el conflicto en Getsemaní como un acto en el drama completo de Dios. Cristo miraba las tormentas como un orden divino. Su sufrimiento era necesario para cumplir con la profecía. Pensamos que la oración no se contestó, pero Cristo lo ve como algo contestado. Y sabemos, y nos dice la palabra de Dios, que sí fue fortalecido a través de la oración que Él oró en Getsemaní. Nomás ellos no podían ver que los ángeles lo fortalecieron. Nosotros vemos la ausencia de Dios, Cristo ve el plan de Dios. Nosotros decimos que estaba ausente el Señor, Cristo sabe que estaba presente el Señor. Él tenía unos ojos completamente diferentes a como el observador ajeno hubiera descrito la situación. Él hubiera dicho que Dios lo abandonó. Cristo dijo: no, Dios me fortaleció. Porque aún Él dijo en Mateo 26:53: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Cuando está diciendo a Pedro que guarde la espada, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Alguien que piensa que Dios lo ha abandonado no habla así. Él dice: mira, ¿no piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Él sabe que Dios está presente. Él sabe que Él está muy cerca de Él, y que Él lo va a escuchar, y que Él lo está escuchando. Pero Cristo vio al Padre, no la situación. Vio su presencia y no el problema. Él podía ver lo que otros no podían ver. Él tenía, y Él miraba con otros ojos. Él miraba el tesoro en la basura. Lo vemos en la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando Saulo se convierte en Pablo? Dice que una luz que era más fuerte que el sol llegó sobre él, y que escuchó la voz, pero que nadie más escuchó la voz. Y que él reconoció quién estaba hablando, el Señor Jesucristo. Y le pregunta: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué me pides? ¿Qué deseas de mí? Él pudo contestar la voz que nadie más podía entender. Él podía reconocer a quién estaba hablando, mientras que los demás solamente miraban una luz, pero no entendían lo que estaba pasando. Él podía ver con unos ojos que los demás no podían ver, y él reconoció quién estaba hablando, el Señor Jesucristo, mientras que ellos pensaban que nomás se cegó. En 2 Reyes 6:15 nos dice el Señor de Eliseo y un asistente de él, su compañero, y dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y aquí ya terminó la historia, aquí vamos a morir. Pero Eliseo le contesta: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él miraba con otros ojos la situación. Él no se desesperó.
Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos. Los ojos de él ya están abiertos, sus ojos, para que vea. No podía ver. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Entonces, en otras palabras, él estaba ciego hasta ese momento. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios estaba presente. ¿Qué no crees que puedo ahora orar a mi Padre y que me puede mandar legiones? Cristo miraba las legiones y decía: no es necesario. Dios está en control. Yo sé que se ve desesperada la situación, algo desesperado, pero no te preocupes. Hay legiones, Señor, yo sé que están allí, pero yo sé que tú me amas y lo que estoy pasando es para mi bien a largo plazo. Y si yo respondo impulsivamente y pido ayuda de algo que no debo de pedir y estoy actuando como si tú estás lejos de mí, yo no voy a cumplir con lo que tú me has pedido cumplir, que es el plan de Dios. Así que, Señor, voy a descansar en el hecho que tú estás cerca, y si tú necesitas mandar esas legiones, las vas a mandar. Pero mientras, aquí estaré reposando, estando quieto, porque tú estás conmigo. En Romanos 8:35 dice esto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, la palabra de Dios: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero fíjese lo que dice el versículo 37. Antes, en, dos letras, en todas estas cosas somos más que vencedores. No dice antes, apartados de estas cosas. Que cuántas veces hemos orado: Señor, quita estas cosas de mí, apártame de estas cosas. Dice no, antes en, dentro. Cuando pasas por estas cosas, cuando estás en medio, cuando las experimentas, cuando están cayendo sobre ti, cuando ves solamente basura, dice no, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí estoy. Señor, manda la legión. No es necesario. Nomás abre los ojos. Si me lo pides, te abro los ojos y verás que está todo a tu alcance, que está todo rodeándote, todos mis recursos, todo mi poder, ahí está. Pero nomás, tienes que entender que serás más que vencedor en estas cosas. En estas cosas, todas estas cosas. ¿Cuál es, Señor? Mi hijo en tribulación, mi hijo en angustia, mi hijo en persecución, mi hijo en hambre, mi hijo en desnudez, mi hijo en peligro, mi hijo en espada. Tribulación, angustia, en esas cosas serás más que vencedor. En Éxodo capítulo 4, cuando Moisés estaba tratando de dar excusa tras excusa acerca de por qué no podía ser el líder que Dios le había llamado a ser, Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Él hace que el ciego pueda ver. ¿Cuántas veces hemos pedido como este hombre ciego en Marcos 10:51? Y con esto termino. Marcos 10:51. Cristo le pregunta a un ciego: ¿qué quieres que te haga? El ciego solamente pide una cosa: maestro, que recobre la vista. No pidió dinero, no pidió nada más. Señor, yo nomás quiero ver. Hermanos, somos rodeados con basura hoy en día. Rodeados. Y nos cae encima basura tras basura en muchos casos. Y tenemos días donde pensamos: Señor, necesito tus fuerzas, necesito nomás saber que ahí estás cerca. Hermanos,
Él nos promete contestar toda oración que está dentro de su voluntad, y Dios desea que tengamos vista nosotros. Oh, hermano, en momentos así nomás ore como este ciego: Señor, quiero recobrar la vista. Quiero que recobre la vista nomás, Señor. Quiero ver las cosas como son, no como las estoy viendo. Quiero ver más allá de la superficie. Quiero ver la realidad. No quiero responder a lo que yo puedo ver en mi vista natural. Quiero esperar en lo que se ve con tus ojos, sabiendo que hay un panorama mucho más grande. Y quiero, Señor, descansar en su voluntad, sabiendo que ahí están las legiones, pero no son necesarias. Quiero ver lo bueno en lo malo. Y quiero nomás encontrar el propósito en el dolor. Y quizás nunca vamos a entender completamente, pero entender que hay un propósito en el dolor. Pero, Señor, dame ojos para ver eso, para nomás descansar en ti, para poder estar quieto y saber que tú eres Jehová. Oh, hermano, hay días difíciles. Hay días donde no sabemos cómo vamos a llegar a la noche a dormir. Hay días donde sentimos tan agotados y, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Pero espero que le haya ayudado a usted como me ayudó a mí, a nomás saber que Dios ahí está cerca, nomás nos falta la vista. Y es tan sencillo como para orar: Señor, quiero recobrar la vista. Quiero ver con tus ojos, para ver cómo está la situación a través de tus ojos, y solo eso, porque, Señor, quiero descansar. El Señor te da ese reposo, y Dios te da la fortaleza día en día. No hay que ver las cosas a largo plazo en el sentido de que la carga, sino nomás entender que la carga es del día, pero el Señor está haciendo algo a largo plazo. Y, Señor, quiero nomás encontrar propósito ahora. Dame ojos para ver. Vamos a orar.